Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante español Jay Galiano, quien viene a presentarnos su primer sencillo, Quiero Volar. ¿Cómo estás, Jay? Bienvenido. Gracias a vosotros. Oye, pues cuéntanos sobre este primer sencillo que ya estás presentado. Ya son varios años de carrera, 2014 arranca como tal. Hoy en día, bueno, ya te lanzas, finalmente decides pues atravesar todo para poder llegar aquí a México y presentar este primer sencillo, Quiero Volar. Háblanos sobre este disco. Exacto, este es el primer sencillo presentación, se llama Quiero Volar. Está editado con un sello mexicano que se llama Casete, por el cual he decidido pues, venir a Latinoamérica y empezar con mis lanzamientos aquí. Y la verdad que estoy bastante contento con el recibimiento, se ha posicionado bastante bien, la respuesta del público en redes es muy buena. El tema está producido por Jordi Puig, que es uno de los productores que ha trabajado últimamente con Mónica Naranjo en sus últimos álbumes, o Ríos de Gloria, que se escuchó bastante, sí, creo, en los 90. Y es un estilo que he intentado buscar un cambio a lo que estaba haciendo anteriormente. Hacía más música dance, por decirlo de alguna forma, más street club, y ahora se tiene como un sonido mucho más clásico, pop de los 80. He intentado darle ese sonido, cambio de tuerca, y darle como un sonido clásico adaptado a los sonidos de hoy. Como aquí, por ejemplo, hay grupos que tienen muchos seguidores, tipo, por ejemplo, Belanova o Miranda en Argentina, que tienen ese tipo de sonido, que son melodías pop clásicas, pero tratadas, digamos, con ordenadores y computadoras. Y ese es el tipo de sonido que he intentado buscar para esta nueva etapa. Ahora, se juntan dos personas para hablar exactamente de esta etapa de la libertad. Quiero volar, quiero ser distinto, quiero cambiar, quiero salir de mi área de confort. ¿Cuánto tiempo les llevó componer este tema? De hecho, fue un tema que llevó bastante tiempo porque había bastantes versiones anteriores. Normalmente yo trabajo con un amigo mío que es compositor británico, y con él hacemos las demos. Y en este caso ya venía la canción casi compuesta por una amiga nuestra que se llama Mercedes Resino, que ella la presentadora de un programa que se llamaba Tocata en los 80, un programa muy famoso de la bola de cristal donde salía Alaska. Nos presentó el proyecto de la canción, nos gustó tanto que decidimos pues, reversionarla y a llevarla a nuestro terreno. Aunque normalmente sí que compongo las canciones con un compositor británico, están la mitad en español y la mitad en inglés, dependiendo un poco del tipo de sonido. ¿Cómo podemos describir el género musical? Yo lo definí así con pop electrónico, electropop. Eso sería genérico. Ahora estamos viendo también el videoclip. Este se grabó en Madrid, de manera casual, sin tanta parafernalia, sin tanta vestimenta, un poco más sencillo, más casual. Exacto. ¿De qué manera se logra esto? Intentamos buscar un estilo muy urbano, porque tenía videoclips anteriores en que bueno, estaba más marcada la imagen de lo que es el artista, y ahora por el tema que intentaba enfocar la canción, en el que se cuenta una historia en la que el personaje está un poco perdido, está incluso un poco depresivo y necesita gritarle al mundo que quiere volar, pues decidimos buscar esa historia y nos fuimos al centro de Madrid, a la Puerta del Sol, delante de miles de personas. Empezamos a grabar el vídeo. Me veis caminando por las calles, vestido sin ninguna vestimenta especial, casi salido de, digamos, por la mañana, sin ningún tipo de atrecho, por llamarlo así. Y la gente incluso por la calle miraba, como, ¿qué está pasando? Están grabando un vídeo. Y entonces te sientes un poco como depresivo, estás ni siquiera mirando a la cámara, como das ese aire de que la gente pasa y estás desconectado del mundo. Y ahí es cuando llega el cambio en el estribillo, que gritas al mundo quiero volar, y ahí es donde subes a la terraza y aparece ya el colorido, y le gritas a todo el mundo que quieres volar y que necesitas escaparte de ese problema tan grande que te está afectando. Y el videoclip sí que tiene ese look urbano en el cual no sabes si realmente el personaje está allí o se grabó, estaba la gente pasando por en medio, era como todo parte del videoclip. Pues Jay Galiano, ya tienes prácticamente 2 meses aquí en la Ciudad de México haciendo promoción de este primer sencillo, Quiero Volar, y bueno, esperas tener pues más presentaciones, que estás ya pactando esto conjunto con la disquera, ¿verdad? Exacto, sí, dentro de poco habrá nuevos lanzamientos ya de cara a junio, y también tema de bookings para conciertos. Estoy bastante contento porque tendréis Jay Galiano para rato. Muchísimas gracias, Jay Galiano, Quiero Volar, ya está el sencillo, ya lo pueden descargar, te agradezco en el alma.